Bazinga. Hey gente, ¿cuánto tiempo, Espera, compis, ¿por qué me estáis mirando así? ¿Qué pasa? ¡Hostia, es verdad! ¡Mi puto modelo! ¡Ah, es la pollísima, tío! Pues claro es la polla, lo hice yo. Pero Cody, deja de hacer gilipollas y dinos de qué tratará el vídeo, que encima llevas 3 meses sin dar señales de vida. No times, sí que he dado señales de vida. No es mi culpa que no me sigas en Twitter para poder seguir de cerca los proyectos en los que estoy trabajando, así que te me calmas. Pero eso, tras la salida de Cache para PC, tuve la maravillosa idea de subir un vídeo entero resumiendo todos los juegos y... bueno, no os voy a engañar, fue una idea de mierda. ¿Que por qué? Bueno, es que Union Cross y Dark Road no están ni terminados y el vídeo me habría durado más de 1 hora. Y nadie quiere sufrir 1 hora y pico de un puto mono neuronal resumiendo todo el lore de Kingdom Hearts, ¿verdad? Así que pase al plan B y aquí estamos, subiéndolo por partes. Y hablando de partes, en este vídeo tocaremos toda la saga de Key, así que... ¡al lío! Para empezar, tendremos que retroceder un poco en el tiempo. No, en serio. En plan, cientos de años atrás, en la edad de los cuentos de hadas, donde coexistían muchos portadores de la llave espada, que visitaban regularmente a Agrava para recolectar una sustancia conocida como Lux, que para resumirlo sería como fragmentos de luz, y todos vivían en armonía junto a Boo y sus chiricis, lúcidos que podían existir fuera del reino de los sueños. Entre ellos habían 8 que destacaban, esto siendo el maestro de maestros, quien era la figura más importante, y sus aprendices, los augures. Pero pronto empezaron los problemas, y es que sus maestros eran unos sectarios que seguían a rajatabla las enseñanzas de su gran líder, quien desapareció justo después de entregarle unos roles nada sospechosos a sus aprendices. Aira le encomendó el liderazgo de su grupo, a Zed ser un segundón, a Envy vigilarles como si fuera una niñera, a Kula buscar al traidor y por último a Ava le entregó el rol de elegir a los futuros nuevos líderes, además de crear y entrenar un grupo ultra secreto donde solo los que tengan el corazón más puro estuvieran permitidos entrar. Ah, sí, hay uno más, el pequeño Lushu, a quien le dio como objetivo ver el mundo arder. Literalmente. Y proteger una caja negra donde seguro que el MOM ha guardado toda su colección de Funkos de Donald. Y así, sin previo aviso, el maestro de maestros desapareció sin dejar rastro. A partir de aquí, Ava se dispone a crear su grupo y busca a sus sucesores, quienes acabaron siendo Brain Skult, Ventus, Blauriam y Ephemer, quien este último ganaría más importancia a medida que va avanzando la historia. Pero claro, mientras esto ocurre, el resto de augures comienzan a sospechar entre ellos y las llamas de la guerra comienzan a propagarse. Peleas por conseguir Lux, enfrentamientos entre portadores, frustración, el ambiente poco a poco se va caldeando hasta el punto de que deciden entrar en conflicto bélico. Y para empeorar las cosas, durante todo este caos, uno de los nuevos líderes, Strelitzia, es asesinada mientras intentaba disuadir a nuestro personaje. ¿Quién la asesinó? Bueno, entraremos en detalles más adelante. A partir de este momento, la guerra se hace inevitable. Cientos de miles de portadores se disponen a entrar en batalla para terminar con toda esta situación, y entre ellos está nuestro personaje, quien decidió rechazar la oferta de entrar en los Dientes de León en pos de luchar por sus amigos. La legendaria Primera Guerra de las Llaves Espada estaba a punto de comenzar.
Personas enfurecidas, odio, rabia, sed de sangre, lealtad a sus líderes. El campo de batalla estaba preparado para un baño de sangre donde solo los más fuertes saldrían victoriosos. O eso es lo que creían, porque a medida que va avanzando el conflicto podemos observar cómo se va reduciendo el número de participantes hasta que, al final, nuestro personaje acabe siendo el último en caer. A partir de aquí, silencio. Nuestro Chirici sabe que no hay salvación, todos están muertos y sabes que tú serás el siguiente. Hasta que aparecen Skull y Ephemer para salvarte el culo y que sigas gastando dinero en el juego. Días después de la guerra, los nuevos líderes deciden reunirse en el campo de batalla para conocerse. Era la hora de comenzar la siguiente fase del plan. ¿Cuál plan? Os lo resumo fácil: borrar los recuerdos de la guerra y transportar a todos los supervivientes a un mundo de datos que el maestro de maestros había creado con antelación, todo para que los dientes de león pudieran prosperar. O esa era la idea. Pero, como podréis suponer, la cosa no salió tan bien. ¿Recordáis que mencioné a Strelitzia? Pues es la hermana de Lauriam, y para rematarlo Ventus la asesinó y usurpó su puesto de líder. Pero espera, la cosa se pone aún peor. Un ser conocido como Oscuridad, quien había poseído a Ventus, es el verdadero culpable de todos los eventos, causando todo el caos que estaba por venir. Mientras todo esto va ocurriendo, Maléfica viaja al pasado tras ser derrotada en Cache 1, donde conoce a Oscuridad y la ayuda a volver al futuro. Pero espera, te veo algo confuso. ¿Quién cojones es Oscuridad? ¿Ava? ¿El maestro de maestros? ¿Lushu? ¿Goofy? La respuesta es ninguno de ellos. La realidad es que Oscuridad es eso, oscuridad, literalmente, y además no es solo uno, son muchos. ¿Qué? ¿Sigues sin entenderlo? A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Sabes Venom? Pues es similar, pero cambiando el término simbionte por oscuridad. Y puede cambiar su apariencia a placer. Sigamos. A partir de aquí nuestro amigo y vecino Oscuridad comienza a liarla, mientras Lauriam busca a su hermana, y Brain, el cual es el antepasado de Heracus, se convierte en Sherlock Holmes y, con la ayuda de Ephemer, ayuda a Lauriam a encontrarla. Y es a partir de este momento que comienza probablemente la mejor historia de detectives de la historia de los videojuegos, y aunque haya exagerado un poco, en mi opinión es bastante buena, si ignoramos el hecho de que iban contando la cuentagotas. Para resumir un poco lo que sucede, Lauriam busca a Strelitzia sin éxito, conocemos al ser completo de Larsen, el Rena, Brain se pone a investigar hasta encontrar al verdadero impostor, Ventus entra en shock al descubrirlo y poco después recuerda el asesinato. Lauriam pelea contra Maléfica y pierde contra ella. Sí, un portador experimentado pierde contra la misma Maléfica, que es derrotada por un Sora novato. Maléfica viaja al futuro usando el arca, esto siendo el desencadenante de que el mundo de datos comience a irse a la mierda. Strelitzia la Blanca aparece, Ventus entra en depresión y se culpa por lo sucedido, Lauriam lo descubre y entra en cólera, al punto de que casi acaba con la vida de Ventus. Oscuridad hace acto de presencia y expone ante todos que es el verdadero culpable. Pelean contra él y, bueno, pierden. Ventus entra en modo ultra instinto, y Lushu hace lo que le sale de la polla, como de costumbre, y decide sudar de la misión que su maestro le había dado para intervenir y mandar a alguien al futuro. Y al fin hemos llegado a la recta final de la historia, en la que atarán todos los cabos sueltos que quedan y nos darán una conclusión satisfactoria. Y ahora volvamos una vez más con Lushu, el cual se pasa la mayoría de la escena metiéndose con Oscuridad, dándonos 4 preciosos minutos de un adulto haciéndole bullying a una mancha negra. Aunque bueno, sí que nos dan algunos datos importantes, como que hay 6 oscuridades y que antes eran un solo ente. Por cierto, me olvidé mencionar que una de esas oscuridades fue atrapada dentro de Ventus, así que bueno, ya sabéis de dónde vienen vanitas. Pero volvamos una vez más con Lauriam, el cual aún quiere clavarle el barril de una escopeta en el esófago de Ventus. Pero antes de que pudiera actuar, tiene una alucinación con Strelitzia y le acaba deteniendo. Tras ello nos encontramos con el Rena, quien le dice a Lauriam que se ha topado con alguien muy parecido a Strelitzia y que esa persona estaba con un hombre con una túnica negra, especulando de que podrían ser sus datos y decidiendo ir acto seguido a la sala del arca. Ya en la sala, Brain les explica de que las personas que se queden en el mundo de datos tras su destrucción se sumirán en un profundo sueño y comienzan a discutir sobre quién debería usar el arca para llegar al mundo real y buscar una
forma de salvarlos a todos, concluyendo con que la mejor opción es que sean Brain, Laurian, Ventus y el Rena. Entonces Brain le da el libro de las profecías y su llave espada Ephemeris y se marchan. Y a partir de aquí no puedo continuar. Esto lo estoy grabando a 10 de mayo y hasta junio no tendremos la segunda parte. Pero tranquilo, no pasa nada porque con un poco de magia podremos continuar. He hecho esa estúpida transición con los dedos, pero en realidad han pasado más de 3 semanas. Tengo depresión severa. Vamos a ver, al final han sacado la última acto a día 31, así que vamos allá y terminamos de una vez por todas, que estoy reventado y quiero dormir. Una vez más volvemos con el Mom y Lushu hablando un poco sobre su grandioso plan, el cual es sellar la oscuridad dentro del mundo de datos, y para ello usó a sus aprendices y al resto de portadores para lograrlo. Lushu se horroriza al escucharlo, mientras que su maestro sigue insistiendo en que no hay que dejarse llevar por sentimentalismos, que están luchando contra algo inhumano y tienen que dejar su sentido moral de lado. En resumen, el Mom es un hijo de la gran p***. En la siguiente escena tenemos a Brain, Laurian, el Rena y un Ventus en coma charlando sobre lo que van a hacer ahora, a lo que Brain les dice que usen el arca de nuevo, que esperan verse de nuevo y que le desea suerte a Laurian encontrando a su hermana, así que el trío pilla el arca y se marchan. Mientras esto va sucediendo, nuestro personaje Ephemeris y Skull se topan con las oscuridades, las cuales dicen unas cuantas tonterías sobre infectar mundos, y entonces nuestro personaje empieza a atacar a Ephemer, dando a entender que era malo todo este tiempo. Tras eso luchan y nos mandan junto a las oscuridades a tomar por culo. Bueno, otra vez volvemos con Brain, esta vez solo, quien se encuentra con Lushu y le dice que si es el único líder que queda. Brain exponiéndole de que uno se ha peleado al futuro, otra está muerta y que los dos restantes están atrapados en el mundo de datos. Brain acto seguido le dice que no quiere usar el arca, que quiere vivir lo que le queda de vida intentando salvar al resto de dientes de león, a lo que Lushu le menciona que no tienen salvación, que ese mundo de datos es una trampa para que la oscuridad no pueda escapar y que es una lástima que él tenga que morir aquí necesariamente. Ephemer y Skull siguen en el mundo de datos, mientras que nuestro personaje no era malo, engañó a las oscuridades para encerrarlas y morir junto a él. Una vez más con Ephemer y Skull, tras llegar al mundo real, deciden salir para ver el mundo arder. En la siguiente escena, Ephemer le dice a Skull que no se rinda y vuelvan a entrar al arca, esta vez para viajar al futuro, recordando al jugador en el proceso, y acto seguido se piran. Y oh boy, que se viene lo gordo, porque en esta parte descubrimos que los oníridos del reino de los sueños, los mismos que encontramos en Drip Drop Distance, son todos dientes de león. Y que nuestro personaje jugador decidió reencarnarse en Xehanort. Tú eres Xehanort, yo soy Xehanort, mi gato es Xehanort, el COVID es puto Xehanort, todo el mundo es puto Xehanort. Pero ¿sabéis que no es Xehanort? Raid Shadow. Tras los créditos nos muestran el destino de nuestros protagonistas. Ephemer ha llegado antes que todos ellos en una época donde la destrucción se ha calmado. Maléfica, ya sabéis, caché 2 y tal, nada importante. Laurian y el Rena llegaron al mundo de Blancanieves sobre la misma época y Ventus llegó a la necrópolis de las llaves espada donde Xehanort le encontraría. Y por último, Brain fue poseído por Lushu. No me preguntéis, yo también estoy tan confuso como vosotros, más aún tras la escena que veremos a continuación. ¿Que por qué lo digo? Porque después nos dan otra escena donde vemos a un Brain que tras llegar al futuro usando el arca ha llegado a Scalaz Caelum. Y para su sorpresa, un nuevo personaje llamado Sigurd le está esperando. Este personaje le menciona que él es el único en llegar a esta época y nos revela tras ello que Ephemer es el fundador de Scala, haciendo que Brain se sienta orgulloso de su amigo. Y amigos y amigas, al fin, tras 6 años o algo así, no me acuerdo, hemos llegado al final de la historia, pero debo explicar unas cuantas cosas. La única que desconocemos su paradero es Skull, reforzando la idea de que es la amiga de Liaisa. Por otra parte, estoy algo confuso respecto a Brain, más allá de la posesión de Lushu. Me explico, sabéis que antes dije que es el antepasado de Heracus, ¿verdad? Eso lo grabé como hace 2 meses o algo así, y en aquel momento era lo que todos pensábamos hasta hoy. Y creedme, estoy muy confuso ahora mismo. Este vídeo lo llevo preparando desde marzo y durante 3 meses he ido probando cosas, quitando otras, cambiando la mayoría. Vamos, un lío de la hostia que me ha acabado dando más dolores de cabeza que otra cosa. Todo para que al final decidiera subirlo por partes, porque si no me tendríais hasta septiembre sin subir nada. Así que aquí lo tenéis, el resumen completo de Kingdom Hearts Union Cross. El siguiente será Dark Road y ya a partir de ahí el resto de juegos, los cuales ya tengo escrito. Y ahora me voy a tomar por culo, que os sea leve. Un abrazo, chao.